Cuando venimos a Cristo, somos cristianos y a veces se cree que la vieja naturaleza quedó atrás totalmente, pero no es así. Nuestra antigua naturaleza pecaminosa aún está en nosotros. Lo que ha cambiado es que ahora tenemos una nueva naturaleza en Cristo, una naturaleza espiritual por la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, aquella vieja naturaleza aún está en nosotros. Tenemos dos naturalezas, las cuales tenemos que saber administrar. Es decir, a la que yo le dé más lugar en mi vida, esa va a dominar. Y por lo tanto, nosotros tenemos que estar conscientes que ante las situaciones que vamos a vivir y vamos a atravesar en esa tierra, podemos responder de dos formas: de una manera carnal o de una manera espiritual, lo cual es totalmente normal para cualquier ser humano. Es decir, que no vamos a responder siempre como si fuéramos unos ángeles o unos arcángeles, a pesar de que somos cristianos. Y es por allí que quiero iniciar hablando acerca de nuestra naturaleza sexual. Un hombre no deja de ser sexual o altamente sexual porque sea cristiano. De igual forma, una mujer, su sexualidad sigue siendo la misma, es decir, a un hombre le siguen gustando las mujeres y a una mujer le siguen gustando los varones. No cambia en esto. Es que a veces se cree que porque tú eres cristiano ya dejas de sentir aquello que es por naturaleza normal, y no es así. Un soltero siempre va a andar viendo a una chica que le agrade, que le llame la atención. De igual manera, una chica soltera va a buscar a alguien que también esté soltero, que le llama la atención, y de esta forma vamos a actuar aún siendo cristianos. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos es saber administrar nuestra vida sexual, a pesar de que no hemos cambiado en esta parte donde somos atraídos y seducidos muchas veces por nuestros deseos naturales. Es esto lo que nosotros necesitamos aprender a administrar. Tenemos que ser buenos mayordomos de esta área de nuestra vida, que es la sexualidad. ¿Por qué es que menciono esto? Porque a veces se malentiende que cuando eres cristiano te olvidas totalmente de esta naturaleza, o ya no tienes atracciones hacia una persona de género opuesto o de género diferente. Es decir, si eres un hombre, obviamente te van a seguir gustando las damas, aún ya siendo cristiano. Mientras que algunas veces se cree que ya no vas a voltear a ver a una mujer, ya no te van a llamar la atención las mujeres porque eres cristiano. Eso no es así. Aun cuando tú te casas, sigues teniendo atracción hacia otras mujeres. Hay mujeres que son muy atractivas y siempre van a llamar la atención del ojo de un hombre, o viceversa. Pero la manera en cómo nosotros vamos a ver a una mujer ahora que somos cristianos es la que va a hacer la diferencia. Jesús claramente nos dijo que solamente con ver y codiciar a una mujer ya estamos pecando. Por tanto, la forma en cómo vamos a mirar a alguien, tenemos que hacerlo con respeto, tenemos que saber cómo vamos a administrar nuestros ojos. Pero es esencial y es importante que nosotros sepamos que aun cuando somos cristianos, no se nos ha quitado esa antigua naturaleza o esos deseos sexuales que muchas veces aparecen o reaparecen. Porque antes de venir a Cristo, normalmente luchábamos con esta parte, porque una persona que vive sin Dios, sin Cristo, normalmente se entrega a los deseos de la carne, y uno de estos es el desvío sexual o vivir desenfrenadamente sexualmente. Así que es normal vivir así para alguien que no tiene a Dios, pero para alguien que tiene a Dios, que ahora ya tiene a Dios en su vida, en su corazón,
y en sus pensamientos, obviamente esto va a cambiar, pero no es que va a cambiar en el sentido que ya no vas a seguir teniendo luchas respecto a esta área de la vida, el área sexual. Por esto es que es importante que nosotros como iglesia abordemos el tema, no solamente como iglesia, sino también como padres, como hermanos, como hijos, cualquiera que sea nuestro rol en la familia. Si el Señor nos ha permitido tener cierta educación sobre este tema, necesitamos abordarlo, porque lamentablemente los padres están obviando este tema en las familias, no están educando a sus hijos, por tanto los hijos están aprendiendo en la calle, con los amigos, esos amigos que solamente les gusta andar molestando, viviendo desenfrenadamente o llenándose la cabeza de información incorrecta. Por eso es que es importante que abordemos el tema sexual. Y si nos damos cuenta, en la actualidad, en el mundo, los nuevos conceptos de género, de sexualidad, se están desarrollando y se están desarrollando a lo grande. Se están escribiendo libros, están haciendo películas, caricaturas, revistas, hay conferencias de todo tipo de información nos está llegando ahora a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, y se lo están tomando en serio. El informar al mundo acerca de los nuevos géneros, eso es algo que se ha tomado con mucha formalidad y mucha seriedad, desde incluso el aspecto legal, social, psicológico y todas estas áreas que son importantes para el ser humano. Pero la iglesia está haciendo muy poquito. Y es aquí donde nosotros necesitamos reaccionar y responder adecuadamente ante lo que el mundo nos está ahora ofreciendo o poniendo al frente para que reaccionemos de alguna forma. No sé si te has dado cuenta, pero ahora cada vez se escriben más artículos o libros acerca de normalizar las decenas o los cientos de géneros sexuales diferentes o nuevos que están surgiendo. Ahora se quiere normalizar esto y se escribe mucho acerca de ello para que las nuevas generaciones lo acepten, lo asimilen y de esta manera no discriminen, al contrario, lo abracen y lo acepten. Así es como se está educando hoy al mundo de parte de estas nuevas ideologías. Pero nosotros como pueblo de Dios podemos hacer algo, debemos responder o simplemente debemos condenar y rechazar y dejar que otros se ocupen de este tema. Creo que tenemos la responsabilidad de responder adecuadamente como cristianos, como hijos de Dios, y por eso es que los padres necesitan hablar con sus hijos acerca de este tema. Los padres ahora quieren que en la escuela eduquen a sus hijos. Los padres ya no quieren hablar acerca de la sexualidad con sus hijas porque temen que se les vaya a ir con un hombre de esos que andan en la calle peludos y mal vestidos. Por eso mejor no le hablamos de sexualidad a la niña. Sin embargo, su niña es más fácil que caiga en las manos de cualquier persona allá afuera por esa falta de información. Por tanto, es menester que los padres tomen muy en serio el hablar acerca de la sexualidad con sus hijas y por supuesto con sus hijos, para que ellos no vayan a darle rienda suelta también a los deseos de la carne que son naturales, que son normales en un adolescente. De hecho, no sé si tú, que ahora ya pasaste de la etapa de niñez, no sé si alguna vez tuviste alguna atracción hacia una dama o hacia una niña cuando eras niño, para que recuerdes que desde niño tú ya tenías estas inclinaciones.
Por lo tanto, es necesario que tus niños, tus hijos, también aprendan desde su corta edad. Y no podemos descuidar esta área. De hecho, no sé si podemos hacer un recuento de nuestra familia, un recuento histórico de cómo hemos visto que han crecido nuestros vecinos, aquellos que eran niños y que ahora ya son adolescentes, adultos. No sé si te has dado cuenta que muchos de ellos ya son padres y que a su corta edad tuvieron hijos, pero fue por falta de información, por falta de educación, por falta de un buen modelo y un buen ejemplo de instrucción para que pudieran pensar mejor las cosas. Ahora nuestra sociedad está metiéndose a compromisos muy fuertes desde muy jóvenes. A los 13 años ya una señorita está teniendo su primer hijo, lo cual es triste porque no le permite seguirse desarrollando a ella como persona, mucho menos al padre de esta criaturita. Y los padres, a pesar de que ven estas situaciones, no abordan el tema, no se educan ellos para enseñar a sus hijos de una buena forma. Y esto es como parte de la irresponsabilidad que nosotros tenemos en una cultura que no le gusta leer, que no le gusta desarrollarse y que se conforma mejor con estar viendo la televisión, con estar viendo programas o perdiendo el tiempo en otras cuestiones que realmente no traen desarrollo a nuestra nación. Es importante que todos, la iglesia, los padres, los maestros, los adultos, hablemos del tema sexual, desarrollemos una cultura de educación sexual en todos los lugares donde nos movemos, puesto que así como hemos notado que en nuestra sociedad hay adolescentes que ahora ya son padres y que les impidió desarrollarse, así como hemos notado que han sido altamente afectados, ahora tenemos que responder a esto antes de que nuestros futuros adultos pasen por estas mismas condiciones que muchos están pasando porque no se les enseñó. Ahora, la Biblia nos presenta lo que Dios piensa sobre una vida sexual y cómo es que Él desea que nosotros vivamos. La Biblia nos habla en el libro de Romanos que Dios ha puesto a disposición el Evangelio para que una persona pueda guardarse y no vivir desenfrenadamente. Quiero leer Romanos 1, 26 y 27. Dice: por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. La Biblia nos muestra que acostarse mujer con mujer y hombre con hombre es un extravío sexual. Por supuesto, la cultura hoy en día va a decir lo contrario a ello. Sin embargo, nuestro deseo es ser instruidos por la palabra de Dios, ser instruidos por los valores y principios que en la palabra de Dios encontramos, antes que por los que la cultura nos promueva y nos enseñe. Pero para esto necesitamos también leer las Escrituras constantemente y educarnos constantemente, y también a nuestra familia. Por esto, mis amados hermanos, necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Necesitamos que la palabra de Dios nos confronte a nosotros primero, porque hay que reconocer que aún siendo ministros de la palabra de Dios, luchamos con esta naturaleza sexual que muchas veces esa lucha es muy fuerte, aún pastores, aún cantantes, solistas, diáconos, ancianos de la iglesia, aún nosotros que estamos al frente de una obra, de una organización importante, luchamos con esta área en nuestra vida, y a pesar de que sabemos lo que a Dios le ofende,
a veces ignoramos su palabra, pero es tiempo de que nuestra manera de pensar cambie y nos volvamos al Señor, arrepentidos, reconociendo que no siempre hemos obrado como Él manda, puesto que Él nos manda a que guardemos nuestro cuerpo y que se lo presentemos a Él como un sacrificio agradable, como el templo que le corresponde a Él. Nosotros somos el templo de Dios, por tanto tenemos que cuidarnos, guardarnos para Él, sabiendo que es el lugar donde ofrecemos adoración a nuestro buen Dios. Así que necesitamos volvernos a estas escrituras y enseñarles a las nuevas generaciones que Dios condena relaciones mujeres con mujeres, hombres con hombres, que son solamente una de las inclinaciones sexuales de las que ahora se está dando. Bueno, no solamente ahora, desde que se escribe este libro ya se daban, y antes de. Por eso es que el apóstol Pablo escribe estas letras. Pero Dios aborrece esto. Y no solamente esto, sino otros pecados. Pero tomemos en cuenta las palabras que nos dice el verso 28 en capítulo 1 de Romanos. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. La decisión de Dios ante una persona que no quiere obedecerle es abandonarlo, entregarlo. Si tú eso es lo que quieres, te dejo en tu necedad. No sé si tú te has dado cuenta que hay hijos rebeldes, aunque los padres les hablen una y otra y otra y otra vez y no hacen caso. Sufren las consecuencias de sus actos. O cuando un matrimonio va mal y uno de los cónyuges pone de su parte para restaurar ese matrimonio, pero el otro no. Hay un punto donde el cónyuge que ha sido responsable en su rol se llega a cansar, se llega a lamentar de la situación en la que su cónyuge se encuentra y que no reacciona. Así también Dios, cuando se da cuenta que nosotros insistimos en una conducta que Él nos prohíbe, se puede llegar a cansar. Y cuando Él llega a ese punto dice, está bien, si eso es lo que tú quieres, te dejo en este hábito, en este vicio que has decidido seguir o tener en vez mía. O a lo mejor es un desenfreno sexual. Si tú, conociendo que a Dios no le agrada tu desenfreno sexual, tu adulterio, tu fornicación, si sabes que a Dios no le agrada esto y ya lo sabes y persistes en ello, llegará el momento donde Dios ya no te mande la salida, las soluciones, porque ya te las dio en su palabra. Ya te ha dado de su espíritu para que puedas responder a ello. Los que no tienen el espíritu de Dios no pueden responder a la palabra de Dios, no pueden obedecerla. Para ellos es obligación hacer lo malo porque es su naturaleza. Pero los que tienen al espíritu de Dios tienen la posibilidad y la obligación de obedecer a Dios. Si no crees en Dios, no te sientas responsable de agradarle a Él, porque realmente no lo eres. En ti hay tinieblas, pero alguien que dice ser cristiano y sabe que no debe vivir en fornicación y vive de esta manera, obviamente se aproxima a la disciplina y el castigo de Dios para esta persona, porque a todo aquel que Dios ha tomado por hijo lo disciplina y lo va a disciplinar severamente. Fornicación es una palabra que abarca toda práctica sexual que no es aceptable delante de Dios. Toda práctica sexual no aceptable delante de Dios. ¿Y cuál es la práctica sexual aceptable delante de Dios? Dentro del matrimonio, un hombre y una mujer. Así como el diseño sexual que Dios realizó desde el principio de la creación, creando a Adán y a Eva.
allí él establece el matrimonio en una pareja. Y es allí, dentro del marco del matrimonio, que Dios permite al ser humano deleitarse en la sexualidad. Y es lo que Dios desea para todo aquel que está soltero, que su vida esté siendo consagrada y guiada por el Espíritu Santo para llegar puro a este momento, a la consagración dentro del matrimonio. Por tanto, nuestro deseo debe ser siempre honrar al Señor con nuestra mente, con nuestro corazón y con nuestras acciones, puesto que las personas que han decidido ignorar a la palabra de Dios, no tomarle en cuenta en sus decisiones y entregarse a un pecado, van a tener las consecuencias, porque Dios les va a abandonar. Y no solamente una persona poco consagrada puede caer en un vicio como este, sino cualquier persona que crea ser fuerte espiritualmente. Recordemos a David. David, un hombre apartado para Dios, escribía salmos. Tenemos muchos salmos de él en la Biblia. Un hombre que la Biblia le llama conforme al corazón de Jehová. Pero en un momento de su vida estaba en el palacio, no estaba en la guerra donde tenía que estar realmente, sino que estaba en su palacio sin hacer nada. Ve a una mujer bañándose y la manda a traer. Sabiendo de que tenía esposo, la manda a traer para tener relaciones sexuales con ella. Un hombre consagrado, un hombre entregado a Dios. No sé si tú eres más consagrado que David o más consagrada que David, al nivel de ser encontrada conforme al corazón del Señor, pero un hombre así fue tentado y cayó. Un hombre así cedió a sus deseos pecaminosos. Y es que ninguna persona podrá ser capaz de vencer la tentación sexual a menos que esté de la mano del Señor firmemente y constantemente. Posiblemente David descuidó esta parte de su vida. Posiblemente él se alejó de ese tiempo de oración con Dios, de la meditación de la ley del Señor. Posiblemente él descuidó estos aspectos y por eso es que se dio a esa tentación. Aparte de que no andaba haciendo sus responsabilidades, más bien estaba en casa sin hacer nada, perezoso. Y sabemos que una persona así no puede dar frutos, no frutos buenos. Una persona perezosa y irresponsable no puede hacer algo bueno. Pero con Cristo, una persona que se ocupa en las cosas buenas, alguien que quiere ser útil para la sociedad, obviamente va a ser de bendición, de edificación para otras personas. Así que tú tienes que tomar la decisión si vas a hacer lo mismo que hicieron estos. Ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios y por eso Dios los entregó a una mente depravada, a una mente que no podía responder a hacer el bien. Era incapaz esta mente de hacer algo bueno por sí misma. Dios entrega a las personas a este tipo de mentalidad cuando voluntariamente han decidido ignorarle. Piensa qué tipo de mente tienes. ¿Qué es lo que hay en tu cabeza normalmente? ¿Será que hay pensamientos que no agradan al Señor? Hay pensamientos de lujuria, de adulterio, de fornicación. Piensa qué tipo de pensamientos estás administrando, porque tenemos que tomar en cuenta que a Dios le tenemos que amar con nuestra mente también, con toda nuestra mente. Es lo que la palabra nos enseña, que debemos amar a Dios. Por esto es que las personas que no le tomaron en cuenta, Dios las entregó a que hicieran cosas vergonzosas. Cuando Dios quita la ayuda de una persona para hacer lo bueno o lo que es correcto, esta persona queda incapacitada de responder con bien a todo aquello que se le presente en la vida. Si una vez tuviste la oportunidad de servir a Dios
y por tu falta de madurez te entregaste a tus propias pasiones, ¿puedes notar la diferencia? Que ahora no puedes hacer cosas buenas estando lejos de Dios, porque definitivamente separados de Él nada bueno podemos hacer. Es lo que nos dice Juan 15, separados de mí nada pueden hacer ustedes, le dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Y es lo mismo que aplica para nosotros. Cuando creemos que somos demasiado buenos para tomar buenas decisiones, es porque realmente nos está haciendo falta algo. Definitivamente ninguno es capaz de hacer cosas buenas por sí mismo. Nosotros somos incapaces de hacer algo bueno. Y si hacemos cosas buenas, aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. A Él no lo podemos sorprender con nuestras buenas acciones y vamos a creer que Dios va a decir: ¡ala! ¡Qué impresionante lo que esta persona está haciendo! Nunca me lo imaginé de él. No, la Biblia dice que son como trapos de inmundicia nuestras mejores obras. Por lo tanto, necesitamos la justicia de Cristo en nuestra vida. Cuando nos hemos equivocado, cuando le hemos fallado, cuando le hemos cambiado por un vicio, por un pecado a Dios, necesitamos su perdón, su restauración, y para eso está Cristo, para que Él nos instruya, para que Él sea nuestro maestro. Recordemos que Jesús se hizo como uno de nosotros. Él fue un hombre 100% igual que nosotros, y Él se guardó para Dios en todas las etapas de su vida. Él respetó a una dama, Él respetó a su mamá, Él respetó a todas las siervas con las que estuvo en el ministerio. Claro, muchas personas hoy en día andan diciendo algunas cosas que la Biblia no dice acerca de Jesús y lo relacionan a Él con María Magdalena, por ejemplo, y dicen que Él tuvo un tipo de relación con ella, pero sabemos que solamente lo hacen las personas que le agregan algo que la Biblia realmente no nos dice, y de esta manera ponen en segundo plano la palabra de Dios. Pero sabemos por la palabra de Dios que Él fue puro, que Él no pecó, que Él se guardó y que Él fue obediente y hasta la muerte. Es así como Él nos invita a que seamos nosotros en esta área sexual. Nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de guardarnos por amor a nuestro buen Dios, por amor a su palabra. Así que mis hermanos, mis amigos que están escuchando, tratemos de ser sabios. Sabemos de que a nosotros los jóvenes nos gusta llamar la atención, nos gusta peinarnos, arreglarnos bien, y algunos ya lo ponen en una categoría de ser sensuales, ser sexys, sentirse llamativos para otros. A muchos les gusta esto, atraer miradas, pero si es eso lo que guía tu vida y lo que te motiva a arreglarte, a estar bien, pues cambia esa motivación. No necesitas andar pensando en esto todo el tiempo, toda tu vida. Hay personas que viven para el ojo humano, para que otros lo vean, para que otras lo vean. Tengamos cuidado en no caer en este estilo de vida, puesto que no es lo que Dios desea de nosotros. Tampoco vamos a caer en un extremo donde vamos a descuidarnos físicamente o vamos a creer que eso es malo, porque no lo es. Pero creer que yo me voy a arreglar simplemente para llamar la atención de otros, para que me vean sensual o sexy, no sé, es lo que andan pensando ahora muchos. Creer que por eso es que necesitamos arreglarnos bien, no es la mejor motivación. Podemos cuidarnos físicamente sin ser motivados por estas cuestiones. Pero si tú eres alguien que vive solamente para que lo estén viendo, para que lo estén admirando, o si no le dicen un piropo no se siente bien, pues necesitas volverte a tu Señor
y hallar tu identidad en Cristo, y tu autoestima crecerá en Él y ya no en lo que te diga un hombre o lo que te diga una mujer. Más bien crecerás en el Espíritu, crecerás en la fe, y de esta manera vivirás feliz tal como eres y te sentirás feliz tal como eres, así como Dios te ha creado. Así que mi consejo es que cada uno de nosotros rindamos nuestra vida sexual a Cristo. Vuelvo a recalcar, nosotros los ministros también luchamos con esta área sexual y son luchas fuertes. Yo sé que algunos se creen arcángeles o ángeles y pareciera que tienen alas, que no luchan con esto, pero sinceramente todos lo hacemos. Y todos necesitamos rendir esta área a Cristo todos los días de nuestra vida, porque todos los días se van a presentar situaciones en las que nuestros ojos no deben ceder a la tentación, nuestras manos, nuestros pies, nuestros pensamientos no deben ceder a la tentación. Por tanto, entregar nuestros pensamientos a Cristo es algo que nos va a ayudar todos los días de nuestra vida, sin importar cuál sea la tentación que tengamos que enfrentar. A lo mejor alguno tiene la tentación de que le gustan las mujeres, a una mujer puede que le guste la mujer, otra mujer, o a un hombre puede que le llame la atención otro hombre. Pero en la Biblia nosotros podemos notar que Dios no acepta esto y lo ve como un extravío sexual. Por tanto, llévale esa tentación, esto con lo que estás luchando, a Cristo y ríndelo delante de Él. Si tú quieres ser honesto, honesta, sincera o sincero contigo mismo y con el Señor respecto a esta área, llévalo a Cristo. Porque a veces los cristianos pensamos que otro cristiano no puede tener este tipo de luchas, pero sí, son las personas naturales, las de allá afuera, son las personas que tienen las dos naturalezas, las mismas que están siendo atacadas por esto, es decir, no son extraterrestres los que han venido a ser cristianos, de modo que ahora son diferentes al resto de humanos, como para no tener las mismas luchas que ahora se está teniendo a nivel mundial respecto a la sexualidad. Todos los cristianos son personas naturales de carne y hueso que también van a luchar con inclinaciones sexuales que la Biblia no acepta, y si no las acepta es porque Dios da el dominio para vencer todo esto que no es grato delante de Él. Él puede capacitarte, puede llenarte y ayudarte a través de personas, a través de predicaciones, predicadores, conocidos, amigos, etcétera, de modo que puedas levantarte y ser restaurado. O si tú eres cristiano y también luchas con la pornografía y te llama la atención ver chicas o chicos desnudos, también puedes ser ayudado. Puedes buscar también apoyo en un hermano maduro en la fe, alguien que pueda manejar el tema. Y hay centros de educación también que se dedican a esto, que también pueden orientarte. Una persona que tú crees que puede acompañarte en este proceso, hay también. Así que búscala y espero que el Señor pueda ayudarte en medio de los procesos y las luchas sexuales que estás teniendo. Y te recuerdo que todos luchamos con esta área. Y si alguien dice, no, yo no lucho con esta área, pues tiene que revisar toda su vida, si realmente la ha administrado bien durante toda su vida, si no tomó malas decisiones y nunca se arrepintió o nunca cambió, o como para estar condenando a aquellos que incluso se puedan equivocar. Es decir, no estamos exentos de cometer errores en esta área. Por tanto, te invito a que tú, como hijo de Dios, busques la ayuda necesaria para ser vencedor en Cristo Jesús en el área sexual. Que Dios te bendiga.